desde donde uno se Esto que estamos escuchando o viendo, si usted está acompañándonos por televisión e internet, es el video de presentación de la lista de seleccionados que participarán por México en el Mundial de Fútbol que está a punto de inaugurarse. En 10 días es la inauguración. Y comparándolo con otros, bueno, creo que es interesante hacer la comparación con la manera en que otros países han comunicado básicamente lo mismo, que es su lista de seleccionados, su participación en el Mundial y sobre todo la motivación que buscan en su afición para que el equipo se sienta inspirado a la hora de participar en esta justa. Y me gustaría que pudiéramos analizar este video, en su contenido, en la motivación que significa, si es que la tiene, para los aficionados mexicanos, que en este caso pues son anfitriones, aunque sea de una parte de los partidos del Mundial. 13 juegos va a haber en total en México, de un Mundial coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. Invité a Ana María Olabuenaga, publicista y estratega en comunicación, que nos acompañara con este propósito esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Ana María? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, un placer. Buenos días. Bueno, no sé si tuviste ocasión de ver este video y que pudieras compartirnos tu punto de vista como estratega, como publicista, de lo que logra este video. Bueno, sí, efectivamente lo vi. Además digamos que tuvo muchos comentarios en las redes desde ayer que salió. Pues mira, lo que te diría de entrada es que más allá de que hay otros, entonces uno se confunde y hay otros que gustan más y que empiezan a hacer la comparación y tal. A mí me pareció un poco largo y me parece que le falta un poco de garra al video. Me cuesta un poco de trabajo entender el México que refleja, porque es un México como perdedor, que se levanta cuando pierde, como si nos estuviéramos preparando para ello. Me parece demasiado nostálgico. Claro que tiene momentos que sí conmueven, porque pues sí te va a conmover siempre el escuchar que le hablas a Dios de tú. Me parece una frase muy linda, y hay otro par de frases que se vuelven memorables, y creo que también eso es lo que está buscando el video. Sin embargo, creo, y eso te lo digo después de haber manejado, pues varias veces me ha tocado manejar publicidad o comunicación alrededor de mundiales o de torneos de fútbol. La selección mexicana es bien difícil porque amamos, pero odiamos de una manera bestial a nuestra selección. Entonces, les decimos los ratones verdes, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Imagínate, y jugaron como nunca, y perdieron como nunca, y perdieron como siempre, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, pues sí, es levantar esa garra, ese espíritu, recuperar la emoción y levantarla. Aquí, en el momento en que tú ves el terremoto, retratar todas estas historias de resiliencia, pues me parece un contrasentido, porque estamos como levantando la resiliencia desde antes de entrar a la cancha. Eso no me gustó. No me gustó. Creo que hay otras maneras mucho más potentes, como lo hicieron otros países, de levantar la emoción del auditorio. Va a ser atractivo para personas mayores. La voz de Chespirito, después de estar muerto desde hace, que serán 14, 15 años, el terremoto, etcétera, son momentos nacionales, voces nacionales entrañables, pero creo que va a ser muy bien recibido, y lo vi que fue muy bien recibido, pero siento que son por personas mayores. Es decir, ¿le dice poco a los jóvenes? Yo siento que le dice poco a los jóvenes. Pues es una historia de un México que yo no creo que estos jóvenes quieran ya seguir viendo, el resiliente, mira, ¿cómo lo dicen ellos? En el video se dice como los que están llenos de cicatrices, los que coleccionan cicatrices, los que no buscan el aplauso, en fin, donde están esperando lo inevitable. Más allá de que el texto es muy complejo, es un texto que sí, como ellos mismos aceptan, está apoyado con inteligencia artificial, la voz de Chespirito también, que de repente se vuelve un poquito extranjera y tal. Pero bueno, creo que le falta curaduría a
al trabajo de la inteligencia artificial. Se vuelve un poco complicado para que un público más joven lo pueda asimilar y lo pueda hacer suyo. Eh, la idea de somos todos juntos, pues tú lo sabes, has visto muchísimos de este tipo de publicidad, pues es una idea básica, somos todos, necesitamos todos ir al estadio, necesitamos apoyarlos todos. La idea de que hayan pensado, por ejemplo, en usar a los 180 millones pensando en los mexicanos de aquí y los del otro lado, no está mal, pero no lo explican. Ujú. Yo no sé si a los jóvenes esto que está tan cifrado lo puedan entender. Sí, ¿Qué porque mucha gente quieren dijo, decir no, pues con no ello? somos 180 millones, somos Exacto, 130. Y digo, entiendo lo que quisieron decir con los mexicanos en Estados Unidos, pero como tú dices, no lo explican. No hay exacto. no hay un solo gancho para los mexicanos en Estados Unidos. Que además era toda una idea en sí. Si tú hablabas de los mexicanos de aquí y de allá, de la emoción compartida alrededor del mundo, ahí tenías otra idea, pues. Sí. Pero soltar la frase nada más, no creo que llegue. Es más, los están criticando porque pareciera un error. Ujú. Entonces te digo, el texto está muy jugado, muy a la IA, de no son 26, somos millones, no es una lista, es un país, no es fútbol, es México, no es una cancha, es una historia. Es un texto musicalizado que debería de haber sido curado buscando más, pues eso, lo que somos los mexicanos, más espontáneos, más de equivocarnos, más de una sintaxis quebrada, eh, más emotivo, pues, si estás Ujú. gritando en una cancha. Eso a mí me falta. Reconozco que hay gente que lo ha recibido con muy buen Sí, hay de corazón. todo. Y eso también, claro, y eso también nos pasa a los mexicanos con nuestra selección. Sí. La odiamos, hablamos mal de ella y en el momento en que nos presentan a los 26 o en el momento en que es el partido, sí nos volcamos y hay mucho cariño hacia la selección. Me gustaría preguntarte algunas cosas más, Ana María. Me gustaría preguntarte, Dime. por ejemplo, ¿qué narrador alternativo hubiese sido una buena idea o algunos nombres que se te ocurran? Preguntarte también cómo compararías el actual clima mundialista, considerando que somos país sede, aunque sea sede compartida, con los de mundiales anteriores. Tengo que hacer aquí una pausa obligada. Si me puedes esperar, regresamos en Sí, un momento claro. para conversar sobre eso. Sí, por Bueno, supuesto. estamos conversando con Ana María Olabuenaga, publicista y estratega en comunicación, sobre el video con el que se dio a conocer ayer la lista de seleccionados mexicanos, un video que ha circulado ampliamente y ha recibido todo tipo de comentarios en las redes sociales, unos buenos, otros malos. Y Ana María nos está ayudando con su ojo crítico, su amplia experiencia en determinar qué tanto comunica este video y cuánto y hacia dónde. Ana María, te preguntaba si tú imaginarías un narrador alternativo a revivir la voz de Chespirito a través de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que no hubiera usado a Chespirito, me parece que es una figura entrañable, pero no es para, me parece que no sería lo ideal para levantar la garra, la pasión del mexicano, o por lo menos ese es el mexicano que yo quiero ver. Yo estoy un poco cansada del mexicano resiliente, pobrecito, apocado, sabiendo que va a perder, el sí se puede. A mí ese es un mexicano que creo que ya debemos de superar. A mí me gustaría más un mexicano aguerrido. Me hubiera gustado tener una voz mucho más joven, mucho más apasionada, desgarrada hasta cierto punto de pasión y de ganas de ganar y de ser, de estar a la altura del mundo sin tener que poner problemas que tuvo anteriormente para no llegar a la meta que todos esperaban. Entonces, a mí, ese mexicano, aunque entiendo que es melodramático, a mí ese es un México que me parece que ya debemos de superar y creo que lo hace, por ejemplo, además ni siquiera estoy pidiendo algo insólito, o sea, creo que lo hace mucho mejor desde mi punto de vista, lo hace mucho mejor el video que están Ujú. sacando pues unos chicos poblanos Sí, el de Pedro y le Gómez están usando a Juan Castillo y José Gabriel. Julián. Sí. Exactamente. Están usando a Juan Gabriel, ni siquiera te estoy diciendo que son figuras que no conocemos,
pero hay mucha garra, hay mucho corazón, hay mucha pasión. No están pensando en si van a perder o si se va a caer o si se va a caer la ciudad antes de poder llegar al partido. Eso es lo que a mí no me gusta. A mí me parece que yo no hubiera hecho el trabajo de esa manera. Ahora, tú me hablas también de la extensión, dura casi 5 minutos, 4 minutos Sí, y muchísimo. medio. Creo que en tiempos, me interesa tu opinión, pero mi impresión es que creo que en tiempos como estos, en que es tan difícil retener la atención, pues es mucho mejor hacer algo más breve, ¿no? Es que, bueno, yo te podría decir que no es ni largo ni corto, sino bueno o malo, ¿no? O Ajá. sea, podrías mantenerte ahí, pero no. Si es cierto lo que estás diciendo, Pascal, que este escroleo, la verticalidad que te exigen los teléfonos en este momento, la verticalidad de seguir buscando tus shots de dopamina constantes, pues se te puede caer bien rápido en el momento en que la señora está rezando o los niños dejan las mochilitas. O sea, sí tienes que ir llevando a las personas de tal manera en que continúe esta atención. Y tienes razón en el sentido de que se pierde con 4 minutos, 5 minutos creo que dura, pues se pierde mucha atención porque no es, de entrada no es muy claro, es confuso el texto. Ujú. El texto esto es confuso por todos estos recursos literarios que utiliza, ¿no? Entonces, sí, demasiado largo para los nuevos momentos de cómo consumimos Internet. Creo que podemos, tú y yo, por edad, hablar de cómo era el ambiente antes de otros mundiales. Y yo tengo la Ujú. impresión, esta es una opinión personal, comparando, por ejemplo, 86 y Sí. 2026, perdón, Ujú. es radicalmente distinto. En aquel momento, hace 40 años, había una conexión real del equipo de Bora Milutinovic con la gente. La construyeron a través de Sí. canciones, a través de muchas cosas. Y ahora no veo esa conexión, incluso a mucha No. gente que a lo mejor no es el más aficionado al fútbol, pero finalmente sí ve partidos de fútbol, me dicen, oye, ¿y ese jugador quién es? ¿Por qué está en la selección? ¿De dónde salió? Y eso no pasaba en el 86. No, había una conexión mucho más emotiva con las selecciones anteriores. Bora era un personajazo al cual, y fíjate además, era extranjero. O Sí. sea, bueno, no, o sea, creo que en este momento un análisis político al respecto me parece que sería muy interesante. Justamente lo que tú estabas diciendo, sí era otra forma de relacionarnos con el fútbol y teniendo todos los medios de comunicación, creo que lo que estamos haciendo es dispersarlo y no está llegando un solo mensaje, un solo objetivo, una sola Ujú. estrategia. Hay demasiadas opiniones y creo que está todo muy disperso para que alguien pueda tener una opinión un poco más redondeada de lo que estamos viviendo. Creo que Sí. entonces sí la teníamos y había una mayor unión. Esto de decir somos todos, más allá de que te digo que me recuerda al partido político o al movimiento político, eh, me lo tienes que decir y en aquel momento, como bien mencionas, no Sí. se tenía que decir, ¿eh? Se Ana, sentía, no era decirlo. me queda lamentablemente un minutito, pero quiero preguntarte por último. España optó por usar Dime. al rey Felipe VI para comunicar esto. Sí. Noruega también utilizó a su rey. Aquí no estamos viendo aparecer a la jefa del Estado, la presidenta, pues en torno del equipo. Incluso sabemos que no va a ir a los partidos. ¿Crees que debería aparecer más la presidenta en este tipo de comunicación? Creo que ya es muy tarde para que aparezca porque ella ya mencionó que no va a ir, etcétera. Ujú. Sí hubiera sido, creo que bueno que se hubiera involucrado más en este evento tan importante pues en muchos sentidos, ¿no? Pero para los mexicanos en general. Ya no lo hizo, yo creo que ya no es momento quizá de entrar bueno, supongo que a felicitar lo hará en el caso de que ganemos, entonces yo creo que con eso será suficiente, creo que ya no es el momento. Pues Ana María, un gusto conversar contigo. Te aprecio mucho estos minutos Igualmente, que nos Pascal, has dedicado. igual. Muy amable. Gracias. Igualmente y un saludo a tu auditorio. Qué Chao. amable. Gracias, Ana María Olabuenaga, publicista y estratega de comunicación. ¿Qué le parece a usted?